voy a llevar. Allá, aquí. Okay. Sí, para que el doctor se... Ya hay 11 personas. Está toda la topo, está la otra. Buenos días. Vamos a dar inicio al caso clínico de hoy que corresponde a la unidad tocoquirúrgica. Los participantes para esta sesión son la doctora Romina Vidal Sánchez, R4 de neonato, perdón, R5 de neonato, la doctora Pamela Duque Lomelí, R4, el doctor José Anagua Zuna, residente de cirugía neonatal del instituto, y un servidor. Vamos a empezar con el resumen de la historia clínica que va a estar a cargo de la doctora Pamela Duque. Bueno, tenemos a CH hijo único. Hoy ya sería en su día 30 de vida extrauterino. Dentro de su ficha de identificación encontramos su fecha de nacimiento fue el 20 de julio del año en curso, su hora de nacimiento a las 11:32 de la mañana y los diagnósticos es un recién nacido femenino pretérmino de 35.5 semanas de gestación por capurro, peso bajo al nacimiento y adecuado para la edad gestacional más gastrosquisis. Dentro de los antecedentes maternos tenemos edad de 19 años, originaria y residente de Guerrero, su hemotipo es A con RH positivo, su ocupación es ama de casa, escolaridad bachillerato completo, estado civil unión libre, religión católica, y dentro de las toxicomanías estaban todas negadas. Dentro de los antecedentes del papá, su edad 20 años, escolaridad bachillerato completo, ocupación repartidor, y era aparentemente sano. Los diagnósticos de mamá al ingreso era un embarazo de 35.4 semanas de gestación por ultrasonido extraímper, feto con gastrosquisis compleja, ruptura prematura de membranas que fue de 4 horas de evolución, ya que fue el día 20 a las 7 de la mañana, y trabajo de parto pretérmino en fase latente. El control prenatal, fue un embarazo deseado, planeado, aceptado, producto de la gesta 1, con atención prenatal extraímper a partir del segundo trimestre, con 5 consultas y 5 ultrasonidos, referida aquí al IMPER por el antecedente de gastrosquisis, llegando a las 34 semanas de gestación, y aquí recibió únicamente una consulta y un ultrasonido. Dentro de sus inmunizaciones recibió una dosis de toxoide tetánico y una dosis de influenza. Refiere además ingesta de hierro y ácido fólico desde que se enteró de su embarazo. En el ultrasonido dentro del IMPER reportan que se extrapola a 34.3 semanas de gestación y todo lo refiere normal excepto el abdomen. En abdomen encuentran citus sólitos abdominal, las pelvisillas renales estaban normales, pero presentaba asas intestinales extraabdominales con solución de continuidad en pared abdominal, defecto a la derecha del cordón umbilical, tamaño del defecto de 13 milímetros, dilatación de asas intestinales de 21 milímetros y edema interasa de 3.1 milímetros. Hígado y cámara gástrica intraabdominales y pues se observaban las 2 arterias umbilicales. Dentro de las valoraciones que tuvo, fue por materno fetal el día 19, refiriendo igual, citus sólitos abdominal, el defecto de la pared que estaba a la derecha, que estaba de 13 milímetros, la dilatación de asas, una edema interasa de 3.1 milímetros, y refería que la hemodinamia estaba normal y que el peso fetal estimado era de 2 kilos 346 gramos. Y tiene también una valoración, pero ya es posterior al nacimiento por parte de genética, donde comenta que no se observan defectos asociados y nada más sugieren que se realice ultrasonido transfontanelar y renal. Ahora vamos a la parte de la reanimación. Llegó la mamá en trabajo de parto espontáneo. Tenía ruptura de membranas, como les comenté, de 4 horas de evolución. Se realizó un bloqueo peridural con lidocaína más epinefrina al 2% 200 miligramos y lidocaína simple 100 miligramos. Se obtuvo vía abdominal por la patología fetal, estaba en presentación cefálica, refieren el líquido meconio, se difiere el pinzamiento tardío. El bebé estaba vigoroso, se calienta, se seca, se estimula y se aspiran secreciones. Sin embargo, al minuto 1 se otorgó el Apgar de 8 porque presentaba cianosis, presentaba una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Al minuto 2:28 se le inició oxígeno indirecto con fluido 2 al 30% por una saturación subóptima.
Al minuto 5 se le otorga un Apgar de 9 porque persistía con la crocianosis, y al minuto 10 un Silverman de 1 por aleteo nasal discreto y presentaba en ese momento una frecuencia respiratoria de 66. Al minuto 11 con 49 se incrementa el FIO2 a 40% por las saturaciones subóptimas, y al minuto 24 el FIO2 se logró disminuir al 30%, al minuto 25 se bajó al 25%, y finalmente en el minuto 27 quedó suspendido y al aire ambiente. Continuando con la otra parte de la reanimación, al mismo tiempo, mientras se valoraba la parte ventilatoria, se estaba cubriendo el defecto y las vísceras intestinales con una compresa húmeda. Se colocaron las asas intestinales dentro de la bolsa de polietileno. Le colocamos una sonda orogástrica 10 French a derivación, obteniendo gasto de contenido gastrointestinal 30 mililitros. Acudió al servicio de cirugía neonatal, evacuando contenido intestinal de colon distal, 60 gramos de materia fecal. Una disculpa. Y se introdujeron las asas intestinales en un separador tipo Alexis. Se introdujo el anillo inferior dentro del defecto abdominal, verificando su adecuada colocación. Posteriormente se cubre con gasas y venda estéril. Esta imagen no es del paciente, pero es así como se vería. Dentro de la somatometría se encontraba con un capurro de 35,5, un peso de 2 kilos 490, una talla de 46 centímetros, un perímetro cefálico de 31, torácico de 29, braquial de 7, el abdominal pues no valorable, segmento superior de 27, un pie de 7 y un índice ponderal de 2.5. A la exploración física, pues la fontanela anterior estaba normotensa de 1.5 por 1.5, no tenía alteraciones a nivel ocular, los pabellones estaban con adecuada implantación, el conducto auditivo aparentemente sí está permeable, labio y paladar íntegros, clavículas y cuello sin alteraciones. En el tórax, pues tenía un tiraje intercostal discreto, los campos pulmonares con adecuada entrada y salida de aire, sin agregados, y el precordio estaba rítmico, sin soplos. Y a nivel abdominal estaba el defecto de pared tipo gastrosquisis. Se le dio una medida de 3 por 3 centímetros, estaba a la derecha del cordón umbilical. Tenía el contenido de intestino grueso y delgado, pero estos estaban sin cambios de coloración, ni perforación o datos de que presentara atresia. Genitales femeninos, columna íntegra sin alteraciones y una foseta sacra no comunicante. Barlow y Ortolani negativos, extremidades eutróficas íntegras, los pulsos estaban adecuados y el llenado y la intensidad estaba bien de los pulsos. Ay. Bueno, dentro de la parte quirúrgica, ese mismo día al nacimiento, lo que se hizo fue una resección de brida intestinal congénita más colocación del silo tipo Alexis, en donde observamos estómago, intestino delgado y grueso, y como hallazgos nos reportan defecto congénito de pared abdominal de más o menos 3 por 3 centímetros del lado derecho en relación a la inserción del cordón umbilical, la brida intestinal congénita que se extiende de yeyuno a la base del cordón umbilical, sin sangrado ni complicaciones. Y aquí una vez les adjunté el procedimiento que se hizo el día 26, que ya fue el retiro del silo más cierre de la pared abdominal, donde nos reportaron como hallazgos de defecto congénito de pared abdominal anterior, con un sangrado de 5 mililitros y sin complicación. La evolución durante estos días a nivel ventilatorio, pues bueno, al minuto 40 le colocaron la cámara cefálica con un flujo de 10 y un FIO2 al 30%, con lo cual mantuvo adecuadas saturaciones y frecuencias respiratorias. Y en el tórax ya se observaba sin datos de dificultad respiratoria y los campos pulmonares con adecuada entrada y salida de aire. Y el día 22 se suspende el aporte de oxígeno y se queda nuevamente al aire ambiente. Sin embargo, como les comenté, el día 26 que se realizó el cierre de pared, ameritó ventilación mecánica para el procedimiento con una cánula 3.5 fija en 8.5 al labio, iniciando la modalidad asisto control con una PIP de 14, PEP de 5, ciclados de 60, FIO2 al 35, tiempo inspiratorio de 0.35, y a las 6 de la tarde del mismo día se realiza la extubación quedando al aire ambiente. El día 27 se iniciaron puntos nasales de alto flujo a 4 litros con FIO2 al 25%, ya que presentó estridor laringio y se añadió dexametasona a 0.5 miligramos kilogramo día, únicamente por 4 dosis. Y pues ya actualmente se encuentra nuevamente al aire ambiente. A nivel hemodinámico, al nacimiento se le colocó una vía periférica, iniciando las soluciones a 120 mililitros kilogramo día. Se colocó al día siguiente un catéter percutáneo, y se fue haciendo un incremento progresivo de los líquidos con los días, alcanzando los líquidos totales en 150 mililitros kilogramo día al 14 día de vida extrauterina, y todo está, bueno, prácticamente a expensas de la nutrición parenteral.
A nivel gastronutricio, al nacimiento se indicó ayuno, estaba con su sonda orogástrica 10 French a derivación, con drenaje de contenido gastrointestinal y su separador Alexis, con lo cual se estaba haciendo una reducción gradual de las heces intestinales. A la exploración física estaba el defecto de pared, con 3 por 3 centímetros aproximadamente a la derecha del cordón, el contenido era intestino delgado y grueso, sin aparente cambio de la coloración, la peristalsis pues estaba no valorable, ausente, y el perímetro abdominal tampoco fue valorable. El día 21, que es el día siguiente del nacimiento, se logró una reducción de hasta el 50% de las heces intestinales. El 23 continuamos con las plicaturas y el 26 ya se hizo el cierre quirúrgico de la pared. El día 27 de julio inició con la calostroterapia y ya el día 2 de agosto empezó con el estímulo enteral a 12.5 mililitros kilogramo día. Ahí refiere que como que al principio no presentó adecuada tolerancia, le indicaron la sonda, se dejaba derivación, se pinzaba. Posteriormente, allá al día de ayer, no sé el día de hoy cómo amaneció, pero a 62.5 mililitros kilogramo día ya está la vía enteral. A nivel metabólico estaba a los 120 mililitros con nutrición parenteral, con una glucosa kilómetro inicial de 4, con glicemias dentro de controles. Y actualmente la nutrición parenteral ya está en disminución, se encuentra a 87.5 mililitros kilogramo día, con una glucosa kilómetro en 10. A nivel hematoinfeccioso, se inició al nacimiento el esquema con ampicilina a 100 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas y amicacina a 12 miligramos kilogramo dosis cada 24 horas. No presentó en ningún momento datos de respuesta inflamatoria sistémica, no presentó datos de sangrado y aquí tenemos sus paraclínicos del día 21 y del día 27, los cuales se encuentran todos dentro del rango sin ameritar manejo. A nivel neurológico estuvo en manejo con paracetamol a 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas. Posteriormente se inició el día 21 morfina a 20 microgramos kilogramo y se fue incrementando hasta 50 microgramos kilogramo cada 4 horas. Luego se hizo la reducción conforme mejoró el EMPAS y actualmente ya está sin manejo para el dolor. Nunca presentó movimientos anormales ni crisis convulsiva. Y aquí, por último, les anexo las radiografías seriadas. En la radiografía del nacimiento, pues donde podemos apreciar el defecto propiamente de la pared, que estaba aquí evidente. A nivel de tórax no tenemos ninguna otra alteración. El día 21, cuando ya estaba cubierto el defecto, pero pues sigue aquí presente. El día 26, donde ya se hizo la introducción y el cierre de pared, y se comienza a ver aquí la distribución de aire. Esta que está muy penetrada, pero aún así se alcanza a apreciar aquí un poquito de distribución de aire a nivel intestinal. Esta ya es del día 27. Aquí ya está otra donde se ve mejor. Y bueno, y aquí ya el día 28, donde se ve la distribución adecuada de aire a nivel intestinal. Todavía aquí no se ve en la ámpula rectal, pero pues nos refiere que se hacían estímulos y evacuados. Ahora vamos a hacer... bueno, ¿tienen alguna pregunta o comentario que nos quieran hacer? Gracias, Pamela. Okay. Bueno, desde los antecedentes sabemos de que se trata de un defecto de pared abdominal. Ya presentada la historia y en conocimiento de los antecedentes, ¿cuáles serían los datos de los antecedentes importantes para asociar con la gastrosquisis? Y si hay algún dato que sea de alarma para la morbimortalidad de este bebé. ¿Algún residente de cuarto año, por favor? ¿Ninguna?
¿Alguna pregunta acerca del caso clínico, doctores? ¿Algún factor de los antecedentes que nos hable de la etiopatogenia de este tipo de problemas? ¿Alojamiento conjunto a alguien? Doctora Sandra Tapia. No escucho sus preguntas. ¿Algún comentario acerca del caso? Bueno, doctor, habla Alejandro Tejeda. Adelante, Alejandro. Pues solo notar que es primer embarazo, mamá adolescente, y pues de ahí en más antecedentes patológicos, pues según recuerdo no tiene la mamá, y pues no tenemos antecedentes así como de relevancia para considerar como etiológicos directos del defecto de pared abdominal. ¿Qué importancia tiene la edad y la paridad de las mamás? Alejandro. Específicamente no recuerdo, doctor. Ok. ¿Alguien que recuerde acerca de este particular? Dentro la etiopatogenia que no es conocida, hay algunos factores que se han establecido asociados a este tipo de problemas. Alejandro, al hablarme de la edad, sí se ha asociado como más jóvenes y como más primigestas. Entonces, este sería un factor muy asociado, digamos, a este tipo de patología. Otra pregunta. ¿Podemos, por los antecedentes, saber si hay un grado de alarma o de morbimortalidad para este niño? ¿Qué tipo de defecto es? ¿Es un defecto, podemos clasificar este defecto desde antes con los datos de ultrasonido? Para Carla Generalmente García. las gastrosquisis no se asocian a otras malformaciones como el onfalocele. El onfalocele sí se asocian a malformaciones en otros sitios. Entonces, por el diagnóstico prenatal y la valoración de materno, pues aparentemente no tenía malformaciones a otro nivel, entonces tenía buen pronóstico. De acuerdo a la exposición de las vísceras, ¿podríamos clasificar este tipo de problema? Sí, doctor, en el caso el caso clínico que nos presenta, el hecho de que no haya presencia de víscera sólida como hígado es un mejor pronóstico para la resolución del defecto. Perfecto. ¿Algún otro dato? Alejandro. Del diámetro, pero no recuerdo exactamente la medida. Diámetro 2 centímetros. A mayor diámetro, mayor movilidad. A menor diámetro, mayor mortalidad. ¿Cuál es la relación del diámetro con la morbimortalidad? ¿Existe alguna relación? Aparentemente en la literatura no se informa acerca de esta relación del tamaño. El tamaño probablemente
estaría relacionado con las vísceras expuestas. ¿O hay alguien que tiene otro tipo de información? Otra pregunta, doctores. ¿Cuál es la prevalencia o cuál es el comportamiento en la prevalencia de este tipo de patología, de la gastrosquisis? Carlos Mesa, doctor Carlos Mesa. No, doctor, la verdad ahorita no recuerdo ese dato. Ajá. ¿Alguien de la TOCO? ¿Cuál es la prevalencia de este tipo de problemas a nivel en nuestro medio y a nivel internacional? Bueno, este tipo de problemas nos llama la atención en todo el hospital por diferentes motivos. Uno, porque cada vez observamos más problemas de esta naturaleza. La prevalencia se dice de un 4% a nivel internacional. Probablemente acá en el hospital tengamos una prevalencia un poco más alta. Y otra cosa que llama la atención desde hace años es el aumento por año de casos de gastrosquisis, lo cual seguramente nos debe hacer pensar en algún factor asociado con el ambiente. Bueno, esa es una especulación mía. Lo cierto es que esta es una línea que todavía hay que investigar. ¿Alguna pregunta más acerca de la historia clínica o del caso? Si no hay más preguntas, voy a dar paso a la doctora Romina Vidal, residente de 5º año de neonatología, para que nos presente una revisión de gastrosquisis. Romina. Bien, pues vamos a hablar de un poco de las generalidades y de lo más importante acerca de gastrosquisis, que es algo que, pues, como bien comentaba el doctor Maida, pues debemos de tener en cuenta, ya que en nuestra institución, pues, son varios los casos a los que nos enfrentamos de este tipo de patologías. Como tal, pues, ¿cómo podemos definir la gastrosquisis? Es un defecto de la pared abdominal paraumbilical de espesor total que se va a asociar a la evisceración de asas intestinales y en ocasiones, dependiendo del tamaño del defecto, va a haber el compromiso de otros órganos abdominales. Respecto a lo que les comentaba el doctor, la patogenia como tal no está muy bien establecida, pero se han mencionado 4 teorías, en las cuales a grandes rasgos las 4 implican un defecto o rotura a nivel del cierre de la pared abdominal
por todo este proceso de migración de células a nivel del mesodermo, que hay una ruptura del amnios como tal, que es la que no nos va a permitir el cierre de nuestra pared abdominal, y se asocia también, como bien comentó el doctor, con factores de riesgo como la edad materna. En la última literatura se ha descrito factores ambientales como la exposición a áreas en donde se está expuesto a petroquímicos o a fertilizantes. Eso se ha evidenciado que tiene mayor riesgo y no está comprobado, pero con medicamentos se ha documentado que el consumo de aspirina, ibuprofeno y vasoconstrictores como la pseudoefedrina pueden jugar un papel importante en el proceso de la migración de estas células para el cierre de la pared abdominal. ¿Qué es importante que nosotros sepamos? Pues del diagnóstico prenatal. Este se va a realizar desde el tamizaje que se lleva en todas las mujeres embarazadas. El 90% se va a hacer por el cribado ecográfico que van a llevar estas mujeres en proceso de gestación. ¿Y qué es lo que vamos a observar en estas ecografías? Se va a ver un defecto paraumbilical que puede ir desde 2 hasta 5 centímetros. Siempre lo característico de las gastrosquisis es que va a estar lo más frecuente a la derecha de la línea media, respetando el sitio de inserción del cordón umbilical. A través de este defecto paraumbilical va a haber la herniación de vísceras y pues lo que les dije, el sitio de inserción del cordón está respetado. Va a haber un compromiso de asas intestinales o bien en ocasiones puede haber también compromiso de lo que es la cámara gástrica o de algunas partes de los lóbulos hepáticos. Y por lo general, aunque el estómago no esté comprometido como tal y esté en el defecto, el estómago, aunque esté dentro de la cavidad abdominal, va a estar en una mala posición, pues por todo el movimiento que se lleva de las asas intestinales que están externas. Y lo característico, pues para diferenciar entre gastrosquisis y onfalocele, es que esta patología, pues va a tener la ausencia de una membrana que cubra nuestro defecto. Aquí, como podemos observar, pues están 2 ecografías, son ultrasonidos transabdominales. El primero es un corte axial en donde vamos a observar, como nos marca aquí la flecha, el sitio de inserción del cordón umbilical. Esto pues es el abdomen del bebé y esto debería de tener una continuidad, pero pues aquí se observa que no está cerrada la pared abdominal y esto que se observa aquí pues es la evisceración de las asas intestinales. Y pues ya que observamos esto, hay que hacer también rastreos con Doppler, pues para ver cómo se encuentran las asas intestinales. En este segmento pues vamos a observar aquí lo que es el cordón umbilical y aquí debería de tener una continuidad en este corte que es de tipo longitudinal, pero pues aquí vemos que pierde la continuidad esta línea y esto son las asas intestinales que sobresalen. ¿Qué son los datos característicos que vamos a hallar a nivel de las ecografías que se realizan como tamizaje? Pues se menciona que el intestino da una apariencia de coliflor y bien lo observamos pues aquí en esta otra ultrasonografía, está pues todo el feto y pues aquí no hay continuidad de su pared abdominal, está la protrusión de las asas intestinales que pues simulan la imagen de una coliflor. ¿Esto por qué se ocasiona? Pues por el líquido que va a haber entre todas estas asas intestinales que nos va a producir interfaces acústicas entre todas las paredes intestinales. El intestino se va a ver reforzado en casos de que haya edema e inflamación. ¿Y esto por qué se puede dar? Pues por el tiempo de exposición que van a tener las asas intestinales al líquido amniótico. El edema y la inflamación se van a traducir altamente ecogénicos a nivel de nuestra ultrasonografía. Puede existir o puede estar la luz intestinal dilatada si es que hay presencia de múltiples volvulos en las asas flotantes. Esto cuando ya empieza a haber complicaciones a nivel del compromiso de las asas intestinales. Y pues al final de la gestación, el intestino ya va a estar más engrosado, puede inclusive estar como enmarañado y más dilatado, provocando un mayor compromiso de estas asas intestinales. Y pues como se los comenté, todo esto secundario a la exposición crónica al líquido amniótico. Como también se los comentó el doctor, que son las anomalías y los hallazgos asociados a gastrosquisis. 25% es muy poco el porcentaje. En general es un defecto aislado, único, en el cual no tenemos bien establecida la patogenia,
Pero de ese porcentaje, que es aproximadamente el 4 o 5% que presenta alguna anomalía asociada, el 25% va a estar asociado a un defecto también de tipo abdominal, como puede ser una malrotación, una atresia, una estenosis, casos de perforación, necrosis y volvulo, que esto ya es como tal, no una asociación, sino una complicación, o bien un divertículo de Meckel y atresia de vesícula biliar. ¿Esto por qué se puede dar en conjunto con la gastrosquisis? Pues generalmente es por una interrupción a nivel vascular que nos va a provocar una alteración a nivel de nuestra arteria mesentérica superior, generando pues el compromiso de nuestras asas intestinales. Aquí lo podemos ver en estas imágenes, pues tenemos nuestro defecto de la pared abdominal que permite la protrusión de asas intestinales. Hay una pequeña atresia. Esta atresia nos está generando que el flujo a nivel sanguíneo de nuestras asas intestinales esté disminuido en una porción y pues significativamente podemos ver los cambios en la coloración que van a presentar estas asas intestinales. ¿Qué también podemos tener en la gastrosquisis? Son muy pocos los casos o la frecuencia que se da, pero pues sí se presenta, que es una gastrosquisis cerrada. Este es un defecto grave que nos va a poner en alto grado de compromiso nuestras asas intestinales. Esto quiere decir que el defecto como tal de la pared umbilical va a estar totalmente cerrado, generándonos atresia e isquemia intestinal. Eso consecuentemente pues va a provocar una atresia del intestino, que a nivel de localización lo más frecuente es que el afectado sea el intestino medio. Y pues a largo plazo estos pacientes nos van a desarrollar un síndrome de intestino corto, pues por la sección del intestino que se tiene que realizar. Y aquí lo observamos en la imagen. Está nuestro defecto de la pared abdominal, están las asas intestinales y pues si lo comparamos respecto a la imagen previa, en este pues vemos que se conserva la coloración pues porque tiene todavía un adecuado flujo sanguíneo. Pero estas asas intestinales hay una porción que se observa todavía con un tono sonrosado, pero ya las que están más distales, pues ya empiezan a presentar cambios en la coloración e inclusive pues aquí ya son cambios como más de mayor compromiso. ¿Qué otra cosa se ha asociado a embarazos con gastrosquisis? La alteración a nivel de las cantidades de líquido amniótico, lo más frecuente es que sea un oligohidramnios, que es pues lo más común. ¿Qué tenemos que hacer durante este tamizaje o este seguimiento de los pacientes? Pues tenemos que tener un abordaje multidisciplinario previo al nacimiento e inclusive durante el nacimiento y en la sala de atención de la reanimación neonatal. A nivel genético, pues lo que se había comentado, es una patología que no se asocia con una alteración cromosómica, con la asociación a algún síndrome, sino es un hallazgo anatómico por sí solo. Por lo tanto, no está indicada la realización de pruebas genéticas invasivas durante el embarazo, ya que es mayor el riesgo que podemos presentar que el beneficio que se le va a realizar tanto a la madre como al feto. A nivel del crecimiento, esto sí tenemos que llevarlo de forma muy estrecha y con mayor seguimiento que los embarazos normales. A partir de las 24 semanas de gestación, se le debe de realizar un seguimiento con ultrasonido a todas las mujeres embarazadas cada 3 o 4 semanas. Pero si durante este tamizaje del ultrasonido detectamos que hay una restricción del crecimiento intrauterino, esto nos va a elevar el porcentaje de riesgo de presentar algún efecto adverso, entonces se tendría que hacer prácticamente cada 2 semanas. Entonces es como lo establecido, pero se puede modificar acorde pues al panorama de cada una de nuestras pacientes. A nivel de la evaluación de los intestinos, pues tenemos que hacer una evaluación a partir de las 32 semanas de gestación, mínimo una vez cada 2 semanas. Y esto para ver que no esté en compromiso las asas intestinales, la localización de la cámara gástrica, si no ha habido la protrusión de algún otro órgano abdominal aparte de las asas intestinales como el hígado. Y en este caso, cuando está comprometida la cámara gástrica, hay un engrosamiento de la pared de las asas intestinales o hay compromiso hepático, pues es un factor de mal pronóstico. Hay que realizar, aparte del seguimiento por ultrasonido, pruebas fetales en la madre, pues para asegurarnos del bienestar fetal. Estas pruebas se realizan una prueba sin estrés cada semana y se realiza un perfil biofísico
semanal a partir de las 32 semanas. Pero conforme va avanzando el embarazo, tenemos riesgo de que haya muerte perinatal, entonces debemos de realizar mínimo 2 pruebas por semana a partir de la semana 36, porque a mayor edad gestacional es mayor el riesgo de que pues pueda haber un compromiso no favorable para el feto. En esto es importante, algo que tenemos es para cuantificar cómo está el crecimiento, si hay restricción, cómo está el peso fetal, pues lo que es medicina materno-fetal usa la medida de Hadlock, que es la que nos utiliza la circunferencia abdominal. Pero pues en estos bebitos es más complicado el hecho de guiarnos por una circunferencia abdominal, pues porque vamos a tener el defecto de la pared abdominal. Entonces se desarrolló otra medida que no está muy establecida al 100%, pero es la medida de Zimmer, la cual utiliza el diámetro biparietal occipito frontal y longitudinal del feto para hacer las mediciones de los fetos con gastroscopia. ¿Cuál es el manejo que tenemos que dar en torno a un recién nacido que tiene pues esta patología? Es canalizar a la madre a un centro de tercer nivel que cuente con los recursos para la atención de este recién nacido para que se le dé una atención inmediata, ya que esto se ha documentado a nivel de toda la literatura que incrementa el porcentaje de éxito de un recién nacido que se realice el abordaje, ya sea que se pueda hacer el cierre inmediato o que sea tardío, pero en comparación con un niño que vamos a tener que trasladar a otra unidad. Un niño que es trasladado a otra unidad tiene mayor riesgo de tener un deterioro ventilatorio, deterioro hemodinámico y mayores riesgos infecciosos. Por eso es que se prefiere que se canalice al sitio en donde se va a atender el parto. El nacimiento en torno a esto, pues depende mucho de lo que les comenté previamente, que son los estudios que realiza medicina materno-fetal, las pruebas de bienestar fetal, pruebas sin estrés. Se establece que puede realizarse a partir de las 38 semanas, pero conforme avanza lo que les había mencionado, lo de la edad gestacional, hay un mayor riesgo de que el bebé se ovite. Entonces, la media que se ha observado en los estudios es un nacimiento a partir de las 36 semanas, donde nos aseguremos pues que lo ventilatorio y todo el resto en el recién nacido pues está en condiciones para llevar una adecuada evolución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces para programar un nacimiento? Pues la edad gestacional, los hallazgos ecográficos, cómo están las pruebas fetales. Y una vez que nosotros decidamos interrumpir este embarazo, pues tenemos que asegurarnos de que haya tenido una evaluación por medicina materno-fetal, que el equipo de neonatología tenga el equipo disponible y que también tengamos disponible y esté en conocimiento del caso un equipo que cuente con cirujano pediatra. A nivel clínico, ¿qué es lo que vamos a observar en un bebito que nos nace con gastrosquisis? Pues lo que les comenté, el defecto de la pared de espesor completo, característico paraumbilical, respetando el sitio de inserción del cordón umbilical. Lo más frecuente es que esté a la derecha y pues la evisceración de las asas intestinales o de los otros órganos abdominales. Lo que les mencioné, situado a la derecha, tiende a tener menos de 4 centímetros de diámetro y no hay una membrana de cobertura. Aquí podemos observar las imágenes, pues ya es la atención del recién nacido. Lo más importante, pues, es los procesos de reanimación que ahorita más adelante les comentará el doctor Maida, qué es lo que tenemos que modificar en torno a bebés con estas patologías. Pero pues es primero, pues, asegurar la vía aérea, estabilizar al recién nacido y pues también hacer el abordaje de la protección de estas asas intestinales. Que es muy importante que no se nos olvide, pues que la inflamación y la fibrosis debidas a la exposición crónica que va a tener el bebé en el líquido amniótico pueden dar lugar a un engrosamiento y a cambios intestinales con disminución de la motilidad y una obstrucción luminal, que esto pues ya se realizará la evaluación por el equipo de cirugía pediátrica en cuanto se esté disponible para el recién nacido. La atención como tal del recién nacido, ahorita como se los comenté, se van a hacer las aclaraciones que nos marca la nueva edición del Manual de Reanimación Neonatal, pero es muy importante que tengamos en cuenta pues el cuidado, el manejo, el abordaje que tenemos que darle a estas asas intestinales.
Y también muy importante, que las pérdidas de líquido en un recién nacido que padece este defecto de la pared abdominal son mayores, se incrementan un aproximado de 2.5 respecto a un recién nacido previo, esto a partir de las 24 horas de vida. Esto, si no le realizamos un adecuado manejo de líquidos, vamos a exponer al recién nacido, pues a que tenga mayores pérdidas insensibles, a una pérdida de líquidos por la exposición del intestino eviscerado si es que nosotros no realizamos la protección y no se puede reducir el defecto de forma inmediata, y así como también déficit de líquidos hacia el tercer espacio por el secuestro de líquidos que nos van a provocar estas asas intestinales evisceradas. Aquí en estas imágenes pues podemos observar a grandes rasgos cómo se maneja o se solía manejar más frecuente a las gastrosquisis, cubriendo con apósitos estériles. Esto es muy importante, con solución fisiológica y nada que sea un material que se pueda adherir hacia nuestras asas intestinales, porque pues la finalidad es que más adelante se pueda realizar la reducción. Y ahorita pues lo que hemos tenido es el manejo de forma inmediata en conjunto con el equipo de cirugía pediátrica con colocación de separadores de tipo Alexis, pero pues eso ya se los comentaremos un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar de primera instancia? Ya que aseguramos nuestra vía aérea y la estabilidad del recién nacido, pues envolver el intestino con apósitos de solución salina estériles que estén cubiertos por una envoltura. Colocarle una sonda orogástrica, esto pues para realizar la descompresión de estas asas intestinales que por lo mismo que les comenté de la exposición crónica y la manipulación que hay inútero, pues pueden estar dilatadas y con gas dentro de su lumen. Hay que colocarle también un acceso venoso periférico de forma pues lo más oportuna que se pueda realizar para proporcionarle un aporte de líquidos al recién nacido e iniciar un esquema antibiótico, porque si bien tenemos que nuestro líquido amniótico es de una u otra forma estéril, pues va a estar expuesto a la manipulación de estas asas intestinales al nacimiento y pues va a pasar por un proceso quirúrgico. Asegurar la vía aérea permeable y pues mantener todo lo que sería normotermia, normoglucemia y pues en la mayor estabilidad que se pueda a nuestro recién nacido. El manejo quirúrgico a grandes rasgos, pues tenemos cierre de tipo primario o cierre por etapas con el silo de Silac, que ya se los explicarán más adelante. El cierre primario pues se puede realizar de forma casi inmediata una vez que el equipo de neonatología ha realizado pues ya la estabilización del recién nacido dentro de la misma sala de partos. O bien se puede hacer primero una descompresión intestinal con un cierre posterior de la pared abdominal, que ya se les explicará más adelante. ¿Qué es lo importante y lo que no se nos debe olvidar respecto al tema de la gastrosquisis? Pues que es un defecto de la pared abdominal paraumbilical de espesor total que se encuentra más frecuentemente hacia la derecha, con evisceración de las asas intestinales, no hay una membrana que lo recubra y está respetado el sitio de inserción del cordón umbilical. Respecto a la patogenia, no está bien establecida, pero como se los comenté, todas las teorías, que son 4, se enfocan hacia la formación defectuosa de la pared abdominal o una rotura de este segmento a nivel de la pared corporal durante el proceso de gestación embrionario, con la evisceración pues como tal del intestino. Factores de riesgo como tal, pues es una asociación inversa entre la edad materna y la incidencia de la gastrosquisis se ha observado con mayor prevalencia tanto en mujeres de raza blanca y mujeres menores a 20 años que son primigestas. Con incidencia, como lo comentó el doctor, es del 4% o se observa de 3 a 4 en cada 10,000 recién nacidos vivos. No hay una predilección entre sexo femenino o masculino. Los marcadores a nivel prenatal que nos pueden auxiliar para el diagnóstico, el estándar de oro, digámoslo así, es por ultrasonido, pero también nos apoyan altamente los niveles de alfa-fetoproteína sérica materna. En bebitos con gastrosquisis están elevados inclusive hasta el doble de lo normal de un embarazo pues normal. El diagnóstico prenatal, pues se los comenté, se realiza por ecografía en el tamizaje que se realiza a toda mujer embarazada.
Las complicaciones que puede presentar, pues es mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, que esto nos va a condicionar que tenga un mayor riesgo de muerte conforme más avanza la edad gestacional, que se presente un parto prematuro espontáneo, esto pues por la dilatación y el engrosamiento con un subsecuente compromiso de nuestras asas intestinales. El 10% de los casos están asociados con malformaciones fuera del tracto gastrointestinal, pero tener en cuenta que este 10% es dentro del 4% que se asocia a alguna otra comorbilidad de la gastroscopia. El seguimiento que tenemos que dar a toda mujer embarazada, pues lo que les comentaba, dado el mayor riesgo de muerte fetal al final del embarazo, conforme mayor edad gestacional, es mayor el seguimiento tanto con ultrasonidos como con pruebas de bienestar fetal que se le tiene que realizar. Y el pronóstico en general, la supervivencia es mayor al 90% en todos estos bebitos, aproximadamente el 10% de todo nuestro 100% puede presentar un caso de gastrosquisis compleja, que es la que les comenté que hay un compromiso importante de las asas intestinales y nos puede llevar subsecuentemente a un síndrome de intestino corto. Y pues las complicaciones que pueden presentar son más que nada a nivel gastrointestinal, por la mala tolerancia al inicio de la vía oral, y pues complicaciones infecciosas por la manipulación de estas asas intestinales si es que no hemos llevado un adecuado manejo y cobertura antibiótica. Algo que también es importante mencionarles es no está establecido que como tal haya que darle un manejo analgésico a los recién nacidos de forma inmediata cuando se realiza la atención tanto por parte del equipo de neonatología como posterior del servicio de cirugía pediátrica. Sin embargo, en los últimos casos que hemos tenido en nuestra unidad tocoquirúrgica, específicamente en el caso de este paciente, el paciente ha presentado datos significativos de dolor, por lo cual pues sí ha sido necesario manejarlo con analgésicos por el compromiso de las asas intestinales como tal. Y pues no sé si tengan alguna duda respecto a este tema. Gracias. Gracias, doctora Romina Vidal. Continuando con la sesión, voy a pedir la participación del doctor Anagua Zuna, para que nos haga una presentación acerca de la experiencia con este niño en particular, en este caso, y sobre gastrosquisis en general. Doctor Anagua. Hola, hola. Bien. Hola. Se logra escuchar, ¿verdad? Muy buenas tardes. Bueno, todavía nos falta 10 minutos para mediodía. Vamos a empezar con lo que me designaron. En primer lugar, agradecerle al doctor por la invitación para poder participar en estas sesiones, ¿no? En realidad es una complementación, la parte clínica con la parte quirúrgica, ¿no? En particular en esta patología, como es la gastrosquisis. La doctora ya prácticamente lo mencionó, hizo énfasis en algunos conceptos importantes, pues vamos a tratar de no repetirlas. Empezamos entonces. Mi nombre es José Armando Anagua Zuna, residente de cirugía neonatal. En esta oportunidad vamos a enfocarnos más en la parte quirúrgica. En realidad, ya como un concepto ya lo definió la doctora, simplemente mencionarles que este es un pronóstico postnatal muy variable, ¿no? Y asimismo también las gastrosquisis se diagnostican prenatalmente y cabe recalcar que más del 90% de los casos son diagnosticados, ¿no? Y asimismo esto antes de las 23 semanas de gestación. Por eso es importante mencionar que en nuestra institución casi el 100% de los pacientes que son manejados en la parte prenatal, pues tienen un diagnóstico, ¿no?
En realidad, uno que otro paciente, pues que viene por primera vez de emergencia, pues no tiene un diagnóstico, pero en realidad en la parte general, la misma institución, pues ya tiene un diagnóstico prenatal. Haciendo un énfasis cuando comentó el doctor en relación a los casos de incidencia, prevalencia, en estos pacientes, pues la incidencia mundial de esta enfermedad es de 0.5 a 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Pero algo particular, y por eso también es importante esta patología en México, pues acá se han realizado 2 estudios, el que se publicaron en el 2009 y el 2017. Y en estos artículos, pues lo que me llamó la atención, pues fue los casos que se presentaron y se reportaron en la institución. Seguramente fue esto, ¿por qué? Porque esta institución está caracterizado por manejar patologías complicadas, ¿no? Tanto el binomio madre-hijo. En este estudio del 2009, en el INPER, que fue desde el 98 hasta el 2008, pues se reportaron 152 casos de gastrosquisis, lo que corresponde a 13 casos por 10.000 recién nacidos vivos. Y asimismo también se hizo otro estudio que se publicó el 2017, desde el 96 hasta el 2010, igual reportaron un aumento de casos de gastrosquisis. En este artículo reportan 228 casos, lo que corresponde a un 30.5 casos por 10.000 recién nacidos vivos. Estos son estudios que los realizaron la misma institución y en realidad también tomando la batuta en estos estudios, pues en la parte quirúrgica, ¿no? El doctor Machuca y el doctor Guido Ramírez. Y asimismo también haciendo un análisis, buscando ciertas estadísticas desde el 2016 hasta el 2020, casi prácticamente 5 años, pues he podido identificar bueno, he sacado algunos datos, pues tenemos ya registrados 192 casos de pacientes con gastrosquisis, por lo que corresponde en este tiempo a 12.4 casos, lo que demuestra de que es una prevalencia alta con respecto a la misma literatura nacional e internacional. Y asimismo también estos artículos, en algunos otros artículos que también nos hablan de gastrosquisis, pues los han ido resaltando la identificación y el registro de los casos que se presentan. Ahora, algunos conceptos que debemos tener presente. Dentro de la clasificación de la gastrosquisis, pues hay una clasificación, no es así determinante, pero la manejan para poder orientarnos y manejarlo en la parte clínica y en la parte quirúrgica. Pues las gastrosquisis las clasifican en simples y aisladas, y en otros casos como complejas. Existen pocos estudios determinando la misma clasificación de la gastrosquisis. En un 80-90% de las gastrosquisis simples o aisladas, pues se pueden presentar así como la pueden observar en la imagen del lado derecho, 80-90%, perdón. Entonces, en estos casos, pues se hace más llevadero la misma atención y el mismo manejo quirúrgico. No siempre es absoluto, porque también tenemos que identificar algunas otras variables de comorbilidad. Y por otra parte, gastrosquisis compleja. Manejamos en esta institución, bueno, en la parte del diagnóstico prenatal, estos dos conceptos, y a todos en general estamos denominándolos gastrosquisis compleja. Y con este concepto, pues estamos haciendo la intervención quirúrgica, en este caso la cesárea de emergencia, cuando observan o reportan en una ecografía presencia o exposición o protrusión del estómago, ¿no? Entonces, con esto ya automáticamente lo están catalogando como una gastrosquisis compleja, lo que no debe hacerse, ¿sí? En realidad, la gastrosquisis compleja está definida como la presencia de la perforación intestinal, estenosis, vólvulo, atresia, o en algunos otros casos también relacionado con la enterocolitis necrotizante. Y esto corresponde a un 10 a un 20% de los pacientes.
y este porcentaje mínimo pues sí va a requerir de ciertas intervenciones, quizás de múltiples intervenciones quirúrgicas, un manejo más acertado en la parte clínica, pues es importante diferenciar estos dos conceptos, por favor, ¿no? Y asimismo también cuando ustedes estén en la recepción de este recién nacido y les dicen, le preguntan el motivo de la cesárea, pues tengan el concepto claro, porque es importante que nosotros podamos también participar en la decisión de la cesárea, no de forma directa, pero dándole ciertas recomendaciones al ginecólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros también nos importa la parte del niño, ¿no? Del recién nacido, y asimismo también obviamente la madre, ¿no? Pero en algunas circunstancias se piensa lineal y no pensamos en algo más global y un pensamiento más amplio en cuanto a nuestras decisiones. Bien. Y algunas veces nos hemos preguntado si están expuestos los diferentes órganos, ¿hay prolapso de los órganos en una gastrosquisis? Evidentemente sí, pero este es un artículo que nos menciona el significado del prolapso de órganos en gastrosquisis. En este artículo lo manejan como concepto de prolapso o lo definen como cualquier órgano fuera del defecto que no sea el intestino, en este caso el duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso. Y el resto de las otras exposiciones, pues a eso lo va a denominar prolapso de los órganos de gastrosquisis. En este artículo se estudiaron 171 pacientes con prolapso de los órganos en gastrosquisis, 86 pacientes del sexo masculino, 85 pacientes del sexo femenino, donde se ha identificado acá ya clasificándolo en gastrosquisis simple y compleja, pues la mayor parte son gastrosquisis simples, 149 más o menos, que lo diagnosticaron, y un porcentaje mínimo de 22 pacientes como gastrosquisis compleja. Entonces, acá los órganos más prolapsados con mayor frecuencia fueron el estómago en un 26.3%, y luego eso los órganos reproductores, y luego la vejiga con un 8.8%. Entonces, estómago, órganos reproductores y vejiga, que se ha identificado en este estudio. En el estudio del que se realizó acá en nuestra institución, el 2017, pues ahí también coincide, ¿no? con esta literatura o con este estudio, que el prolapso más frecuente es el estómago. Lo mismo fue en los resultados del estudio de la institución. En conclusión, los órganos prolapsados se asocian con gastrosquisis simple y la mejora de los resultados probablemente sea o se deba a un defecto de la pared más grande. En este caso, si nosotros vemos o identificamos o nuestra misma ecografía nos reporta presencia de estómago, entonces esto vamos a nosotros asumirlo como que el defecto de la pared abdominal es amplio. ¿Por qué? Porque ha permitido la salida de estos órganos. Entonces, el problema que se presenta o la lesión que produce el mismo intestino, pues más que todo es por problema vascular, así como la doctora lo explicó muy bien. Entonces, en un prolapso, identificando estómago, órganos reproductores o la vejiga, pues vamos a tener una mejor expectativa para nuestro paciente también. No lo confundamos de que vemos todo expuesto o todo en el informe ecográfico, vemos todo ahí expuesto, el estómago, vejiga, entonces ya lo estamos catalogando como una gastrosquisis compleja, cuando en realidad no es así. Bien. Entonces, acá, esto ya lo explicó la doctora,
el líquido amniótico no daña al intestino. Lo que va a producir la lesión al intestino va a ser la misma rotación sobre su eje, que va a producir un estrangulamiento y asimismo también la presencia de material irritante como ser la bilis o el meconio, ¿no? Entonces, así como en sí solo el líquido amniótico no es dañino para el intestino. Entonces, la compresión de las estructuras vasculares abdominales, en especial de la vena cava, de los vasos renales, van a ocasionar una disminución del retorno venoso. Y es esto lo que va a producir los trastornos en la función renal y también una isquemia del mesenterio. Bien, entonces nosotros lo que hacemos acá son dos conductas, ¿no? Una reducción tradicional y una reducción por etapas. La reducción tradicional está enfocado a hacer el cierre primario en un solo momento, en quirófano, bajo anestesia general. En realidad, ahora el otro punto, que es la reducción por etapas, pues es esta la que estamos utilizando ahora, pues esta es una reducción que nos da menos compromiso en relación al mismo manejo global del paciente, ¿no? Y acá lo que pregona es que la reducción se hace sin anestesia general. Y esto, los primeros casos se ha ido utilizando por el doctor Bianchi en el año 1998 con resultados óptimos. Y asimismo también estas reducciones por etapas se utilizan los hilos preformados. En este caso, acá tenemos los hilos, perdón, me salté una diapositiva. Entonces acá están los hilos en una gastrosquisis. Entonces acá el cierre quirúrgico, el cierre inmediato, fue un método principal hasta las décadas de los 90, ¿no? Y después de eso ya fue ya tomando énfasis el cierre diferido. Bien, entonces acá hay este otro artículo donde nos menciona que el cierre inmediato versus el cierre con silo, ¿cuál es mejor? Entonces, en este artículo no hubo una diferencia significativa entre estos dos grupos en relación a la mortalidad o el tiempo de tolerancia de la alimentación, o lo que sugiere que la colocación de los hilos a corto plazo es un enfoque razonable y con buenos resultados. Entonces, en este estudio lo han dividido o lo han tratado a estos pacientes con silo, a los menores o iguales a 5 días que se ha podido reducir, pues han tenido unos resultados muy favorables para el paciente. En realidad es lo que estamos haciendo en nuestro servicio, tratando de reducir lo más antes posible, obviamente valorando todo el estado del paciente. Acá tenemos esto entonces en forma resumida, el cierre primario, el cierre con silo y la terapia de presión negativa, que no lo utilizamos acá. Lo que hacemos entonces, en nuestra institución, lo hacemos rápidamente, utilizamos estos hilos, ya sea este es uno preformado, o podemos utilizar la misma bolsa de las sustancias de dextrosa o alguna solución fisiológica, entonces que también nos puede ayudar. Pero ya tenemos otros hilos más sofisticados, o sea, mejores, mejor dicho. En este caso, podemos utilizar el Alexis o en sí, como tal, el mismo silo propiamente dicho, ¿no? Obviamente que acá el factor económico pregona, donde si tenemos los hilos ya establecidos, pues lo podemos utilizar eso y nos traen también mejor facilidad para el manejo. Bien, entonces, acá quiero mostrarles esto de que no todos los pacientes van a estar aislados la vía aérea, en este caso con una intubación, no van a necesitar ventilación mecánica, pues en realidad lo mejor posible para estos pacientes es que estén sin ventilación, estén a aire ambiente y con un aporte, si en algún caso lo requiere, que sea mínimo. Bien, entonces el procedimiento de la reducción de la gastrosquisis, pues se hace de esta forma. Acá podemos observar, tenemos
un diagrama donde el defecto está expuesto con un prolapso. Lo aplicamos el silo, hacemos la aplicatura, hay una fuerza de tensión en el anillo sobre la pared y esto va a dar lugar a que podamos reducirlo posteriormente y introducirlo a la parte de la cavidad abdominal. ¿Sí? Existen siempre principios para esta situación. Hay que tener técnica, hay que tener preparación para poder colocar este silo. Aparentemente con nosotros, pues cuando los colocamos se ve fácil, pero esto tiene que tener técnica y tiene que ser realizado por el equipo quirúrgico. Entonces, acá les voy a mostrar, esto hacemos una atención integral. Primero participa la atención inmediata, como ya la doctora lo describió muy bien, que está a cargo del neonatólogo, quien realiza la estabilización adecuada del recién nacido, y en realidad en esta etapa la principal premisa debe ser evitar mayores lesiones, medidas para evitar la pérdida de calor, colocar una buena sonda orogástrica para descomprimir el intestino y buena hidratación endovenosa, un acceso venoso. Ya acá, como pueden observar en la imagen, pues el cirujano va a estar muy pacientemente esperando hasta poder ya el paciente esté estabilizado y poder nosotros realizar el procedimiento. Bueno, ahí vemos que hacemos la reducción. Como si ustedes pueden observar, esto es sin anestesia, es obviamente con una buena monitorización. Hacemos la reducción, en este caso, siempre controlando la saturación. Lo recomendable es una saturación distal, viendo sus saturaciones que estén más de 90%. Bien, entonces acá cuando hacemos las reducciones, el paso final pues va a ser llegar a este objetivo, ¿no? Que es el cierre definitivo. Acá nosotros lo hacemos en la institución, tratando de hacerlo sin puntos en la piel, haciendo una aproximación hacia la región céntrica del cordón umbilical. Acá vemos otros pacientes con el mismo procedimiento, una reducción con silo, cierre diferido, con un resultado óptimo para el paciente. Acá tenemos otros casos, pues igual también de la misma forma se ha optado por una reducción por etapa, colocándole el silo y su posterior resultado, un cierre definitivo del defecto de la pared. Bien, entonces, no todo es gastrosquisis simple, también tenemos gastrosquisis compleja, como en este caso. Entonces, en una gastrosquisis compleja, el fuerte suministro de la sangre a través de la amplia abertura del defecto o del defecto de la pared, pues esto va a estar bien relacionado con o sin el compromiso de las asas intestinales. Acá ustedes pueden observar de que sí hay compromiso evidente de las asas intestinales, lo podemos ver en una coloración violáceo, oscuro, donde nos comunicaron la parte de neonatología que si podemos evaluarlo, pues tuvimos que venir de emergencia para poder evaluar y asimismo también ver la viabilidad. Y cuando hicimos, lo valoramos, pues hicimos una descompresión de la parte del defecto porque estaba bien estrecho, casi cerrado. Entonces eso era lo que también comprometía la vascularización. Bien, entonces acá este paciente lo hemos tratado con silo y un cierre diferido por etapas. Entonces, hicimos de esta forma, no pudimos utilizar acá el Alexis o el silo como tal, porque el defecto o el prolapso que presentaba era mayor, ¿no? Y asimismo también, en estos casos, pues hemos optado por este sistema. Bueno, pues estábamos haciendo bien la reducción por etapas, primer día, segundo día, tercer día, pues después llega un momento donde se nos suelta, hace una dehiscencia de los puntos de sutura, ¿no? Y prolapsándose nuevamente o exponiéndose el defecto, pues en este caso, pues es otro de los retos, ¿no? ¿Qué hacemos? De todas formas, en este caso, aislamos nuevamente el defecto, tratamos de reducir todo lo que se puede y luego de eso, de una evaluación posterior a esto, aún pasado un día, pues hemos visto de que ya se podía reducir definitivamente. Y eso es lo que hicimos. Lo reducimos y cerramos
la cavidad abdominal. Pero ¿qué es lo que pasó? En la evolución postoperatoria, pues hemos observado unas imágenes con asa intestinal dilatada, bien localizado en un solo cuadrante, en este caso en el lado derecho, no cambiaba la imagen. Entonces, con las mismas características de la evaluación previa, pues hemos sospechado, bueno, hemos diagnosticado una atresia intestinal, lo cual también lo hemos resuelto, que una resección iliocecal con anastomosis terminal ileocólica más una yeyunoplastía, una gastrosquisis complicada, pero con resultados muy favorables. Bueno, nuestros resultados, pues, en este caso, hacemos, vemos como podemos observar acá en estas imágenes, pues nuestro objetivo, aparte del manejo integral, aparte de la estabilización del paciente, evitando obviamente la comorbilidad, también la parte estética, ¿no? Siempre tratamos de preservar el cordón umbilical. ¿Para qué? Para que podamos tener una buena estética también. Bueno, terminando, la gastrosquisis es una patología o una malformación que engloba o tiene que ser manejado por múltiples especialistas. En este caso, ginecología, materno-fetal, cirugía, neonatología y la parte de enfermería. Entonces, acá todos tienen que participar. ¿Para qué? Para tener o darle una calidad de atención y calidez al recién nacido con gastrosquisis. Gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues la vamos a resolver. O se la dejo al mando al doctor. Sí, muchas gracias, doctor Anagua. Por motivos de tiempo, no vamos a extendernos con las preguntas ahora, sino será a través en línea. Bueno, ya para terminar, quisiera referirme a algunos puntos que son muy importantes cuando se trata de gastrosquisis en atención inmediata al recién nacido. Y para esto me voy a referir a el texto de resucitación neonatal. En su última edición, la octava ya en circulación desde hace algunos meses, se agregan dos temas que son el manejo de algunas malformaciones como mielomeningocele y pruebas de cierre de defectos de pared abdominal. Como pueden ver en los dos últimos puntos de esta diapositiva, que es una foto de la parte correspondiente al capítulo 10. Bueno, ¿y cuáles son los cuidados que ya hemos platicado, que brindamos a los recién nacidos? También esta es una foto, me voy a ir directamente a algunos puntos que son importantes. Ya se ha comentado bastante que los más comunes, los defectos más comunes son las gastrosquisis y los onfaloceles, aunque no son los únicos defectos de pared abdominal. Y el diagnóstico prenatal también ya se ha comentado su importancia crucial, ya que esto facilita la atención, ya sea en un centro de alto riesgo, ya sea para la preparación de insumos, la coordinación del equipo de neonatólogos, la coordinación con el cirujano, para la atención al nacimiento, no para una atención diferida. Para ambos defectos es de suma importancia, y esto quiero recalcar por lo que a continuación